Muy bien, entonces la sesión anterior estábamos empezando a ver los receptores afectados a proteínas G. Entonces, estábamos mencionando que la estructura general de este tipo de receptores tiene dos componentes principales. El, eh, el receptor que tiene 7 dominios transmembranales, que es conocido como receptor 7TM, y que a final de cuentas tenemos también acoplado directamente hacia este tipo de receptor, lo que llamamos las proteínas G. Entonces, mencionábamos que teníamos tres principales isoformas, que era la isoforma GS, GI y GQ. Y que realmente lo que estaba cambiando era que este tipo de proteínas G triméricas se mantenían en diferentes niveles y lo que iba a cambiar era la actividad que tenían cada una de ellas. Además de eso, habíamos visto que los ligandos eran distintos y que los receptores tenían un nombre particular, es decir, tenían un identificador que era específico para cada uno de este tipo de receptores. Veíamos que también, por ejemplo, un mismo ligando puede unirse a diferentes tipos de receptores y esos eventualmente van a tener actividades distintas dependiendo de cuál sea esta proteína G. Un ejemplo que les mencioné fue los receptores adrenérgicos, los cuales tenemos receptores beta-adrenérgicos que tienen una proteína acoplada GS y los alfa-2 que tienen una proteína acoplada GI. Entonces, vamos a empezar a ver cómo actúan este tipo de receptores. Pues primeramente, vamos a empezar a describir los receptores, que es la proteína, bueno, los receptores que están acoplados a una proteína GS, deriva ahí su nombre principalmente por que son agentes estimuladores. Es decir, tienen efectos particulares que van a permitir la estimulación o la activación del sistema. Entonces, el término GS, pues es fácilmente identificable porque viene de la palabra en inglés, stimulation, que podría traducirse como estimulantes. Entonces, ¿cómo están distribuidos estos receptores? Son receptores, nuevamente, que están integrados en la membrana, es decir, se van a encontrar en la superficie de la membrana que le va a permitir detectar el ligando cuando se acerque a ellos. De igual manera, tenemos los 7 dominios transmembranales. Okay. Y tenemos la proteína G anclada a la membrana. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros tenemos una interacción con un tipo de ligando, vamos a generar un cambio conformacional. Originalmente este es el estado en reposo, el estado inactivo que tiene este tipo de receptores. Cuando llega el ligando, si nosotros, por ejemplo, le ponemos nombre a este receptor, que sea un receptor beta adrenérgico, el ligando va a ser adrenalina. Entonces, cuando la adrenalina se une hacia este receptor beta-adrenérgico, lo que va a hacer es un cambio conformacional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta proteína G que se encuentra aquí anclada va a cambiar de conformación, va a cambiar de posición en el espacio. ¿Qué es lo que va a hacer? El receptor se va a mover y va a facilitar la liberación de esta proteína G que se encuentra anclada. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a liberar en dos unidades. Por un lado vamos a tener la subunidad alfa sola, que va a ser nuestra unidad catalítica. Y por otro lado vamos a tener el complejo beta gamma. Entonces, ¿qué quiere decir?
Que alfa sea, la subunidad alfa sea catalítica, quiere decir que va a ser la encargada de la acción fisiológica. ¿Qué es lo que va a hacer? Esta subunidad alfa va a activar a una enzima. Esta enzima ya la hemos mencionado en algunas ocasiones, que es la adenilato ciclasa. Lo van a encontrar normalmente abreviada como AC en los libros. Entonces, ¿qué habíamos mencionado de esta enzima? La adenilato ciclasa se encarga de hacer un cambio estructural de el ATP. Entonces teníamos nuestro sustrato, que era ATP, reaccionaba con esta enzima y generábamos nuestro segundo mensajero, AMP cíclico. ¿Se acuerdan que nada más veíamos que se liberaba el pirofosfato y el fosfato que quedaba libre formaba un endociclo en su estructura? Entonces formábamos este segundo mensajero. Este segundo mensajero va a activar a una proteína, la cual va a ser la PKA, que lo habíamos mencionado que es una sinasa de proteínas A. Entonces mencionábamos que el término sinasa es algo que va a fosforilar. ¿Qué es lo que va a fosforilar? En este caso va a ser proteínas. ¿Qué proteínas va a fosforilar? Pues eso va a depender del sistema y de las células donde estemos trabajando. Lo que normalmente hace o lo que se ha descrito mucho es que esta PKA va a empezar a fosforilar canales de calcio. Entonces, ya habíamos mencionado que el calcio es un segundo mensajero. Entonces, al fosforilar estos canales de calcio, lo que va a permitir es su apertura. Entonces, favorece la apertura y incrementamos la concentración de calcio intracelular. Entonces, al incrementar esta concentración de calcio intracelular, lo que va a pasar es que tenemos dos efectos principales. Uno, el calcio sabemos que tiene mecanismos regulatorios, es decir, puede modificar ciertas actividades de las proteínas. Además, también al incrementar esta concentración de calcio intracelular, vamos a generar un efecto despolarizante. Entonces, si tenemos algún tipo de comunicación eléctrica en esa célula en particular, pues lo que va a favorecer es que se continúe con la transmisión de la señal. Entonces, digamos que tenemos esos dos mecanismos. Además, PKA, dependiendo de las células, puede empezar a fosforilar y activar a otras proteínas reguladoras o otras proteínas efectoras. Entonces, de manera general, lo que estamos viendo es que podemos estimular el sistema por diferentes vías, ya sea a través de comunicación eléctrica o a través de fosforilaciones. Ese es uno de los principales mecanismos. Denme un segundito. Ya, una disculpa. Ok, hasta aquí. ¿Alguna pregunta de la proteína GS? Profesor, en el último paso de la concentración de calcio intracelular, Sí. la flecha está, o sea, está apuntando hacia los otros receptores, hacia Ah, beta. no, dejen, hago esta corrección. No, lo que quiere decir es la flecha, déjenme mejor lo pongo en texto para que no haya confusión, es que es un incremento en la concentración. Ah, ok, ok, vale. Aumenta concentración. Entonces, al aumentar la concentración, habíamos mencionado en clases pasadas que lo que ocurría es, ah, ¿dónde está? Aquí. Tenemos este canal iónico, al estar ahora fosforilado,
por la pK favorece su apertura. Entonces, al favorecer la apertura, lo que hacemos es que los iones calcio que se encontraban en el espacio extracelular migren al espacio intracelular. Entonces, recuerdan que les decía que el potencial de despolarización que tiene el calcio llega a unos valores positivos. Entonces, ¿qué consecuencias va a tener esto? Que va a continuar con la señalización. Entonces, eso era lo que significaba esa parte. Ah, ok, gracias, profe. Sí, por nada. Ahora bien, se podrán preguntar qué hace la subunidad beta. La subunidad beta en este tipo de receptores, bueno, el complejo beta-gamma, es una unidad reguladora. ¿Qué quiere decir? Si recuerdan, cuando estaba en ausencia del ligando, teníamos anclada el trímero, es decir, la subunidad alfa-beta-gamma unida hacia el receptor de 7TM. Cuando se une el ligando al agonista, lo que hace es el cambio conformacional, se libera la subunidad alfa y quedamos la beta-gamma. Cuando el organismo o la célula decide que ya no necesita más concentración de calcio, que ya no necesita más formación de MP cíclico ni activación de la PK, tiene un mecanismo que va a permitir regresar a su forma original. Y esto es a través de la subunidad beta-gamma. Esto se encarga prácticamente de secuestrar a la subunidad alfa, regresando el complejo alfa-beta-gamma. Entonces, ¿qué significa esto? Que una vez que ya no quiere que esta subunidad alfa siga activando a la enilata ciclasa, la secuestra nuevamente para formar el trímero, regresa al cambio conformacional original y la adrenalina se libera del espacio del sitio activo del receptor 7TM. Entonces, digamos que es una forma como decir, ¿sabes qué? Ya no te necesito, continúa con tu camino, adrenalina, y regresa a mis unidades basales. ¿Por qué hace esto el organismo? Porque llega momentos en que no tiene, bueno, hay momentos donde no necesariamente necesita estar activándose todo el tiempo. Tiene que buscar un punto intermedio donde ya no necesite mayor actividad. Entonces es, digamos, como un mecanismo de emergencia para no llegar a un estado de sobreactivación. ¿Ok? ¿Preguntas de esta parte? Mm, Profesor, y en este caso el calcio sería como el segundo mensajero. Tanto el calcio como el MP cíclico son los segundos mensajeros que se liberan aquí. Ah, vale, gracias. Sí, entonces aquí hacemos la anotación. Este es un segundo mensajero y calcio es un segundo mensajero. Pues se liberan en este punto dos segundos mensajeros. Muy bien, entonces vamos a hablar del siguiente mecanismo. Creo que está mejor hecho. No, no olvidemos. Ok. No, y ahora no responde. Bueno, Profe, sí. ¿por qué se ponen los extremos de la proteína amina y carboxilo desprotonados? Por el pH. Recordemos que el pH es ligeramente básico. Entonces tenemos el carboxilo terminal, el ácido carboxílico terminal. En condiciones fisiológicas se queda como negativo.
mientras que el amino pues se queda de manera desprotonada, no alcanza todavía a quedarse con NH3, sino se queda en su forma no ionizada. Gracias, profe. ¿Sí? Ok, entonces vamos a hablar de la siguiente proteína, que es la proteína GI. La proteína GI también tiene un poco de relación con su nombre. El término GI viene de la parte inglés, inhibition, que lo traducimos como inhibición. Entonces, tentativamente ya sabemos más o menos qué puede pasar. Entonces, nuevamente vamos a ponerle nombre a esto. Tenemos que sea un receptor alfa 2 adrenérgico. Y el ligando va a ser adrenalina. Entonces tenemos el mismo ligando que es adrenalina, solamente que ahora este receptor de 7TM tiene una conformación distinta y tiene acoplado una proteína G diferente. Traten de no confundirse con el término, como les decía, esto de alfa. No tiene nada que ver este alfa con la subunidad alfa de la proteína. Como les decía, no tenemos mucha imaginación para nombrar cosas. Entonces casi siempre van a encontrar terminologías como ABC o alfa, beta, gamma o 1, 2 y 3. Entonces casi siempre se refiere como el número de descubrimiento. Y como les decía, creo que la clase pasada, primero se descubrieron los receptores alfa, después los receptores beta y finalmente se descubrieron los receptores alfa U, alfa 2. Entonces, al hacer este descubrimiento de los alfa 2, crearon como una subcategoría, pero nada más es eso, pero no tiene nada que ver con la proteína. Ok, entonces, este receptor va a generar un proceso inhibitorio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Tenemos este mismo esquema, es decir, tenemos la misma cadena. La diferencia va a ser ahora específicamente en la subunidad alfa. Entonces, la subunidad alfa ahora va a ser la distinta. Vamos a inclusive a enmarcarla. Nuevamente se une adrenalina al receptor 7TM, existe un cambio conformacional, se libera la subunidad alfa y también vamos a tener el complejo beta gamma de manera separada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer alfa? Alfa ahora va a ser una actividad distinta a la anterior. En este caso, lo que va a hacer alfa es un mecanismo inhibitorio. Es decir, lo que vamos a observar es que esta proteína alfa va a inhibir ahora a la adenilato ciclasa en lugar de activarla. Entonces, al unirse a la adenilato ciclasa y no permitir que ejerza su efecto, vamos a, en primer lugar, vamos a ponerlo aquí con rojo. Vamos a disminuir la concentración de AMP cíclico. Va a haber menos actividad de la pKa, por lo tanto, estos canales no van a estar fosforilados. Al no estar fosforilados, por lo tanto, va a haber un cierre de los canales de calcio. Y por lo tanto, la concentración disminuye. Entonces vean que es el efecto contrario. Simplemente con cambiar la actividad de la subunidad alfa, podemos modificar la respuesta en general. Al no tener actividad de pKa, por lo tanto, no hay fosforilación. De proteínas. Por lo tanto, si teníamos algún efecto activador, pues vamos a tener el efecto contrario. Además de eso, si tenemos el cierre de canales de calcio, vamos a disminuir la concentración de calcio intracelular. Tal vez no lleguemos a una hiperpolarización, pero por lo menos la señal no va a despegar, no vamos a incrementar el potencial de acción de membrana. Y por lo tanto, pues vamos a tener un efecto menor. Entonces, vean que solamente con esa combinación tenemos un proceso inhibitorio. Estamos contrarrestando lo que estaba haciendo los mecanismos de GS y además tiene un efecto extra, que es lo que vamos a mencionar ahorita.
Entonces, de la proteína GI, puede ser que en los libros lo encuentren solamente como GI, o puede ser que encuentren otro mecanismo que es GI, G0. Los van a encontrar así, como GI, G. Pareciera que es una O, pero es un 0. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme se incrementaban los estudios, se fueron dando cuenta que la proteína G tenía mecanismos distintos. En algunos casos reaccionaba de una forma y en otros casos tenía un efecto inhibitorio todavía más potente. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, en el mecanismo GI tenemos lo que habíamos mencionado. Disminución, bueno, la subunidad alfa inhibe a adenlato ciclasa. Además de eso, tenemos una disminución de AMP cíclico, una disminución de calcio intracelular y una disminución de fosforilación de proteínas. Eso era lo que habíamos mencionado, solamente que resumir. ¿Qué es lo que hace diferente? ¿Qué hace diferente esta subunidad G0? Además de todo lo que tiene GI, es decir, tenemos exactamente lo mismo que está aquí, que es disminución de AMP cíclico, disminución de calcio y disminución de fosforilación. El mecanismo extra que hace G0 es que activa canales de potasio. Entonces, al activar canales de potasio, ya habíamos visto que el potasio disminuye de manera intracelular de potasio y eso genera un proceso de hiperpolarización. Entonces, ¿qué pasaba? Que la señal no continuaba. Entonces, si con la proteína GI solamente bloqueábamos la entrada de calcio, con la subunidad G0 fosforilamos canales de potasio y va a disminuir la concentración de este ion, generando un proceso de hiperpolarización. ¿Quién va a hacer esta actividad? Esta actividad extra la va a hacer el complejo beta-gamma. Entonces veíamos que, por ejemplo, en la subunidad alfa, beta-gamma funcionaba como una subunidad reguladora. Aquí también se le ha atribuido ciertas propiedades de regulación de alfa cuando ya no queremos activarlo. Sin embargo, las proteínas G que sean G y G0, la subunidad beta-gamma es la que se va a encargar de realizar esta actividad. Entonces, digamos que ahí tenemos dos unidades catalíticas. Tanto alfa inhibiendo a la adenlato ciclasa y el complejo beta-gamma activando canales de potasio. ¿Dudas de este punto? Profesor, entonces en las G y G0 también o sea, alfa y beta y gamma son catalíticas. Exactamente. Ah, Entonces aquí gracias. cada subunidad tiene su actividad. Esto lo va a hacer la subunidad alfa y esto lo va a hacer beta gamma. Y de igual manera, aquí en GI, alfa va a generar esta actividad. Para fines del curso, vamos a estar trabajando como si trabajaran como GI G0. Ya hay libros, bueno, hay experimentos determinados donde se indica cuál es GI, cuál es GI G0, pero para fines del curso vamos a indicar que siempre vamos a estar trabajando con GI G0, es decir, con una inhibición mucho más fuerte que solamente con GI. Finalmente, vamos a observar la proteína GQ. Aquí desafortunadamente el término Q no tiene ninguna relación con su actividad. Básicamente la Q es un proceso histórico de lo que ocurrió. ¿Qué quiere decir esto? Por ahí de los años 70, 60, cuando se estaba el descubrimiento de todas las proteínas G, muchos laboratorios eran muy celosos con sus resultados, porque todo el mundo estaba diciendo, descubrí una proteína G en el corazón, yo descubrí una proteína G en el intestino. Entonces, había una competencia interna entre diferentes grupos de investigación que estaban explorando estas vías de señalización. Entonces, un laboratorio descubrió una proteína G que creían que era una proteína GS porque tenía actividades estimulantes.
Sin embargo, algunos valores no cuadraban, es decir, sí se veía incremento de calcio, pero no veían incremento en el segundo mensajero de AMP cíclico. Entonces decía, algo está fallando, es como una proteína GS rara. Entonces, un laboratorio empezó a hacer análisis y empezó a descubrir esta proteína, empezó a aislarla. Sin embargo, como eran muy celosos con sus resultados y no querían que les ganaran esta información o les ganaran el artículo, lo trabajaron en código. Es decir, decían que esta era una fracción Q. Es decir, que la proteína con la cual estaban trabajando estaba siendo aislada utilizando una columna cromatográfica. Sin embargo, esta columna cromatográfica era para separar proteínas, no para separar compuestos, como ustedes lo han visto en sus laboratorios de orgánica. Entonces, esta columna es de una compañía llamada MilliQ. Posiblemente ustedes la hayan escuchado nombrar como una empresa que se encarga de filtros ya sea para filtración de agua, filtración de disolventes. Prácticamente la compañía MilliQ se encarga de hacer separadores, hacer filtros de diferentes elementos. En este caso, la sílica MilliQ se encargaba de separar ciertas proteínas. Entonces, como fue aislada en una fracción de una columna MilliQ, le dejaron la proteína GQ. Y entonces ya de ahí publicaron el trabajo y se dejó esa nomenclatura. Entonces no tiene nada que ver con su nombre, simplemente es por un acervo histórico. Entonces, ¿qué hace esta proteína GQ que sí es diferente de la proteína GS? Tenemos nuevamente nuestros 7 dominios transmembranales. Entonces, es exactamente igual a las que hemos visto. Tenemos también acoplados las 3 unidades, las proteínas G triméricas, alfa, beta, gamma. ¿Y ahora cuál va a ser la diferencia? Nuevamente, vamos a darle el nombre. Este va a ser un receptor alfa 1 adrenérgico. Entonces vean que adrenalina tiene capacidad de unión a los 3 tipos de receptores. Es decir, dependiendo de dónde se encuentre, vamos a tener efectos distintos, pero siempre va a ser el ligando principal, la adrenalina. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este receptor alfa 1 adrenérgico? Nuevamente, adrenalina se une al receptor, hay un cambio conformacional, separamos de igual manera complejo beta gamma. Y de igual manera, la subunidad catalítica va a ser la subunidad alfa. ¿Qué va a hacer esta subunidad alfa? Ahora el blanco en el cual va a modificar va a ser a otra proteína que es la PLC, que su nombre viene de fosfolipasa C. De igual manera, vemos que es una lipasa, entonces tiene que ver algo con lípidos. ¿Qué tipo de lípidos? Los fosfolípidos. Recordemos que los fosfolípidos son solamente cadenas hidrocarbonadas que en algún extremo tienen un grupo fosfato. Y aquí podemos tener las cadenas laterales. Entonces, exactamente esta fosfolipasa C se va a encargar de hidrolizar fosfolípidos. ¿Qué fosfolípido vamos a hidrolizar? Fosfatidilinositol bifosfato. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este técnicamente es un fosfolípido. Es un fosfolípido que tiene 3 carbonos, en los cuales tenemos varios fosfatos, y en el otro tenemos 2 cadenas laterales. Hay una estructura, bueno, está separada. Ahorita les muestro la estructura. Entonces, el fosfatidilinositol bifosfato, al ser hidrolizado por la fosfolipasa C, va a liberar 2 segundos mensajeros. El primero va a ser el diacilglicerol
Y el otro va a ser el IP3, que también es conocido como inositol trifosfato. Entonces vean la estructura de lo que se está formando. Entonces el de aquí es el diacilglicerol. Entonces este diacilglicerol estaba unido por un enlace con el inositol trifosfato. Técnicamente lo que ocurrió es que este enlace estaba unido con este y la fosfolipasa hidrolizó este enlace y liberó estos dos componentes. El diacilglicerol se va a quedar anclado a la membrana porque es un fosfolípido, se queda prácticamente ahí unido. Y el inositol trifosfato es un metabolito de tipo soluble. Cuando hablo aquí de solubilidad, quiere decir que se queda en el citosol, no es decir que no se queda anclado a la membrana. Entonces, ¿qué van a hacer? Estos dos segundos mensajeros, diacilglicerol e inositol trifosfato, tienen mecanismos distintos. Diacilglicerol, por un lado, va a actuar sobre una otra proteína, que es la proteína PKC. Ya hemos visto una proteína que es similar a la PKC, que era la PK. Entonces va a ser el mismo mecanismo. Es una sinasa de proteínas y ahora es la C. Quiere decir que es la tercera que se descubrió. Primero fue la A, luego la B y después la C. Entonces, pero su mecanismo de acción es el mismo. ¿Qué va a hacer esta PKC? Pues simplemente va a fosforilar proteínas. Y esto va a tener diferentes efectos. Por otro lado, el inositol trifosfato va a unirse a canales de calcio. Entonces, va a permitir la liberación de calcio intracelular. Entonces vean que tenemos mecanismos relativamente similares. El hecho de que libere calcio y de que tengamos procesos de fosforilación se parece un poco a la proteína GS. Sin embargo, aquí lo que estamos viendo es que los segundos mensajeros cambian. Inclusive los mecanismos se ha visto que el inositol trifosfato puede regular a otro tipo de proteínas, ya de manera más específica, y la PKC tiene múltiples elementos que puede estar fosforilando. Creo que por aquí en el esquema de los receptores, no creo que está en la presentación anterior. Aquí. Vean que, por ejemplo, aquí PKC, que está aquí mencionada, tiene diferentes blancos moleculares. Es decir, podemos fosforilar a otro receptor de tirosina sinasa, podemos fosforilar a otro tipo de proteínas que están relacionadas con el proceso de replicación y procesos de mitosis. Entonces tenemos muchas actividades distintas. Sin embargo, todo esto se encarga principalmente de un proceso de fosforilación. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, en este esquema viene más o menos un resumen de cuáles son algunas de las proteínas que están regulándose. Aquí tenemos la proteína GS, la proteína GI y la proteína GQ. Entonces vean aquí es prácticamente el resumen, ¿no? Tenemos efecto sobre anilato ciclasa, incremento de AMP cíclico y PK. Aquí tenemos fosfolipasa C, activación de calcio, PKC y otras proteínas del ciclo celular. Entonces, técnicamente estas son las tres proteínas que vamos a estar revisando en todo el curso. Lo único que va a cambiar es identificar cuál va a ser el nombre del receptor y cuál va a ser el ligando. Es decir, ahorita, por ejemplo, yo les di la clasificación de los receptores adrenérgicos. Sin embargo, vamos a estar viendo que hay receptores que tienen mecanismos similares y lo único que va a cambiar es el nombre del ligando. Entonces, la tarea que vamos a estar viendo es cómo se llama el ligando, cómo se llama el receptor y qué proteína G está acoplada. Pero con este, digamos, esquema tan detallado, ya tienen más o menos una sensación de qué es lo que va a pasar. Mi recomendación, inclusive les voy a dejar una tarea de eso para que lo refuercen, es que vean cuáles son los segundos mensajeros y se aprendan de este proceso. Una vez que entiendan bien cómo está pasando en este proceso,
va a ser mucho más fácil el curso, porque yo nada más les voy a decir, tal receptor, un receptor de acetilcolina, tiene una proteína GQ. Entonces ya saben ustedes cuál es la activación de los receptores proteína GQ. Profe, yo tengo Sí, una... sí, Paulina. Bueno, levanta primero, Paulina. Ahorita vamos contigo, Denise. Bueno, en la parte de cuando se liberan los iones calcio intracelular, entonces, o sea, lo que está pasando es que los iones salen de la célula y se está hiperpolarizando. O sea, eso es lo que ocurre en esa parte. En este punto de las proteínas GQ, Ajá, no, la pasa, parte. pasa esto. Vamos a explicar un esquema. Bueno, vamos a simplificarlo un poco. Tenemos nuestra membrana, tenemos aquí nuestro receptor alfa 1, es este de acá. Tenemos aquí a alfa, beta, gamma. Y aquí mismo tenemos los canales de calcio. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando liberamos la subunidad alfa y activamos al IP3. Bueno, la subunidad alfa generamos la formación de IP3. Este IP3 se va directamente aquí y va a favorecer apertura de canales. Habíamos visto que la concentración de calcio es mayor en el espacio extracelular. Quiere decir que aquí hay mucho calcio. Y aquí, pues sí, en el interior tenemos un poquito de calcio, pero no demasiado. Entonces, al abrir estos canales, lo que va a pasar es que el flujo va a ir de la cara extracelular a la cara intracelular. Entonces, el flujo va a ser este de acá. Entonces, al incrementar aquí la concentración de calcio ahora, tenemos dos mecanismos. Este calcio puede unirse a proteínas y también podemos generar despolarización. ¿Sí? Más o menos. Sí, profe, está bien, gracias. Ajá. Nada más no se confundan cuando veíamos, por ejemplo, los receptores GI, que teníamos aquí los canales de potasio. Entonces aquí tenemos canales de potasio. Entonces, cuando el complejo beta gamma de la proteína GIG0, lo que hacía este complejo es que favorecía la apertura de estos canales. Entonces, ¿qué habíamos mencionado en las primeras clases? Que tenemos mayor concentración de potasio en el interior. Entonces, cuando se abren estos canales, lo que hace es que el calcio tiende a salir hacia el espacio extracelular. Y entonces esto genera una hiperpolarización. Y además recordemos que la subunidad alfa, vamos a ponerla con otro color, alfa de una proteína GI, lo que hace es que bloquea estos canales. Entonces ya no permite la entrada de iones calcio. ¿Teníamos otra pregunta? No, profe, le iba a preguntar lo mismo, gracias. Ah, ok, perfecto. Entonces, recordemos que en la célula no vamos a encontrar solo un tipo de proteínas G, sino podemos tener los tres tipos de proteínas en el mismo tipo de célula. Entonces, estos procesos se van a estar complementando constantemente. ¿Cuál es la estrategia que normalmente hace la célula? Tenemos nuevamente nuestra membrana. Tenemos esta proteína GS. Bueno, este es un receptor beta adrenérgico. Y podemos tener aquí al lado
un receptor GI, que es un alfa 2 adrenérgico. Entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos que tenemos una concentración de adrenalina. Entonces, esta adrenalina primeramente se va a unir al receptor que tenga mayor afinidad y después a la célula que tenga mayor cantidad de receptores. Entonces, si esta adrenalina se une directamente aquí a GS, vamos a tener efectos excitatorios. Si tenemos todavía más adrenalina, este eventualmente se va a empezar a unir a estos receptores alfa 2, generando efectos inhibitorios. Entonces, primeramente podemos tener un proceso de estimulación. Si vemos esto en la gráfica, podemos tener un proceso de estimulación por los receptores beta y eventualmente con la apertura de los receptores alfa vamos a tener un proceso de inhibición. Entonces, todo esto está dominado por los receptores beta y esto por los receptores alfa 2 adrenérgicos. Sí, Julio. Profesor, había dicho que los nombres que le ponen a los receptores es porque así fue como los fueron descubriendo o porque tienen alguna función en su mecanismo. El término alfa y beta solamente es como se fueron descubriendo. Entonces, como les decía, no tiene ninguna relación con las unidades, las proteínas G, las unidades de las proteínas G. Solamente es meramente mnemotecnia. Otro ejemplo también para que les quede claro, tenemos receptores de histamina. Tenemos los receptores H1, H2, H3. Tenemos los receptores de acetilcolina. Tenemos los M1, M2, M3, M4 y M5. Pues, por ejemplo, de los receptores de acetilcolina, los M1 son GQ, los M2 son GI, los M3 son GQ y los M4 son GI. Entonces vean que no tiene no tiene ningún significado el orden, tanto la mnemotecnia de la clasificación de receptores con las proteínas G. Sin embargo, por ejemplo, con esta información, pues ya saben que si yo tengo un agonista de los receptores M1, pues vamos a generar un proceso de excitación. Si activamos a receptores M2, vamos a tener un proceso de inhibición. Entonces, como les decía, esa va a ser la tarea, identificar qué proteína G está acoplado a cada tipo de receptor. Es lo único que tendrán como que memorizarse. Pero si ustedes, por ejemplo, ya entendieron esto, pues ya saben exactamente qué está pasando y no hay tanta necesidad de estarlo como revisando constantemente. Por eso les decía que este es el punto como clave para que puedan entender lo del curso. Profe, ¿le puede regresar tantito a la diapositiva anterior? Sí. Ya, gracias. Profesor, entonces la proteína GQ, bueno, sí, entonces tiene una propiedad como excitatoria. Sí, exactamente. Entonces, Ok, gracias. en el resumen tenemos que GS y GQ son excitatorios y GI es inhibitorio. Es así como el resumen así, concentrado la esencia general que necesitan saber. ¿Preguntas de esto? Como les decía, Profe, esto es yo lo tengo más. una pregunta. Adelante. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, primero se une a la proteína GS solamente por afinidad. Ajá. Podemos tener, vamos a poner los diferentes casos. Porque esto les va a ayudar mucho, este razonamiento les va a ayudar mucho para entender los procesos. Entonces tenemos aquí GS, GS, GS. Y tenemos también aquí dos proteínas GI. Entonces, ¿qué elementos vamos a considerar, número uno, para saber cómo va a ser la respuesta? Primero que tenemos que considerar es la afinidad por el receptor.
Es decir, si vamos a asumir que su constante de afinidad, ok, va a ser de 0.1. Y esta constante de afinidad va a ser de 1. Los valores que están aquí simplemente es la concentración que necesitamos para unirse al receptor o para bloquearlo al tipo de receptor. Entonces, como este es más pequeño, este valor quiere decir que necesitamos menos concentración de un ligando para poder activar a este tipo de receptores. Mientras que aquí tenemos un valor 10 veces más grande para poder activar esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Si solamente tenemos una sola molécula, por constante de afinidad se va a unir o va a tener mayor preferencia a los GS. Si nosotros agregamos 3 moléculas más, pues la probabilidad sigue siendo que se va a unir a los receptores GS. Si nosotros, por ejemplo, en este punto agregamos todavía más moléculas, es decir, supongamos que tenemos un tratamiento farmacológico y tenemos esta afinidad, pues como estos receptores ya están llenos, ya están ocupados, pues por más que tengamos mayor afinidad, pues simplemente ya no tenemos espacio donde ocuparnos. Entonces, ahora sí van a empezar a buscar los receptores que estén libres. ¿Qué pasaría ahora si nosotros invertimos este proceso? Es decir, que ahora mi constante de inhibición sea de 1 y esta constante de inhibición sea de 0.1. Quiere decir ahora que tenemos mayor afinidad, por lo tanto, si tenemos solamente 3 moléculas, lo que va a proceder es que se van a unir o van a preferir esto. Entonces, primeramente vamos a ver la respuesta inhibitoria y después, si tenemos un excedente, vamos a generar una actividad excitatoria. Entonces, son las dos condiciones. ¿Sí? Sí, gracias. Ujú. Adelante, Fernando. Fernanda. Creo que no. Ya contestó en el chat, dijo que ya viene. Ah, ok. Ah, ok, no te preocupes. Entonces, te pregunta aquí, Fernanda. Profesor, y puede ser el caso que tengamos, no sé, ningún tipo de receptor, o sea, bueno, ajá, o sea, dijo que podían estar en la célula, los 3 receptores, GS, GI Ajá, y GQ, o puede sí. ser también el caso que no haya ninguno o solo una, Sí, o, exactamente. ok, Tenemos todo tipo de combinaciones. Por ejemplo, vamos a encontrar que hay más prevalencia de un tipo de receptor en un tejido en específico. Entonces, la respuesta principal va a ser por ese tipo de receptores. Por ejemplo, en corazón vamos a encontrar los receptores alfa 2 y los receptores, perdón, los alfa 1 y los beta, pero quien va a dominar más son los beta. Entonces, la acción va a ser principalmente excitatoria a través de los receptores de adrenalina beta. vale, gracias. Ah, lo de histamina. Solamente esta parte de histamina es que no me acuerdo bien exactamente cuáles son, no quería darles información incorrecta, pero tenemos 3 clasificaciones de receptores de histamina. Es decir, tenemos receptores H1, H2 y H3. Me parece, los H2, estos sí me acuerdo, estos son receptores GS. Creo que los H1 y los H3, los dos son GI. Me parece ser, no estoy muy seguro. Pero tenemos diferentes tipos de receptores. Entonces, los receptores de histamina también tienen mecanismos distintos, solamente que pues la nomenclatura no coincide, ¿no? Entonces, es lo único que quería ejemplificar con esta parte, que el número de receptor no tiene ninguna relación con la proteína G que está unida. Simplemente fue como se fueron descubriendo. Primero fue el H1, después el H2 y finalmente el H3. Sí, pero... Profe, Sí,
¿Sí? Otra pregunta, entonces también el GI y G0 es inhibitorio y excitatorio al mismo tiempo o solo es inhibitorio? Solo es inhibitorio, solamente que el GI es inhibitorio en menor potencia, porque solamente vamos a generar disminución de MP cíclico, disminución de calcio y disminución de fosforilación de proteínas, lo que vimos en este esquema, aquí. Entonces vean que todo esto es inhibitorio, todo estamos contrarrestando lo que hacía GS. Y el extra, que lo hace todavía más inhibitorio, que es la parte G0, es que activamos canales de potasio. Entonces, al activar canales de potasio, pues tenemos este efecto. Por aquí lo había escrito. Aquí. Entonces, al activar a G0, lo que hacemos es abrir canales de potasio y eso permite la hiperpolarización. Gracias, profe. ¿Está, Paulina? Sí, esa. Listo, profe, muchas gracias. Nada. ¿Puede poner brevemente la diapositiva de las histaminas? Sí. Solo que les digo que no me hagan mucho caso con esto porque no estoy muy seguro de las unidades. Es más, déjenlo buscar una vez. Listo, gracias. Muy bien. Entonces, con eso terminamos la parte de señalización. De todos modos, revísenlo después. Si tienen más dudas o no les quedó claro, lo podemos seguir revisando hasta que les quede claro esta parte. Y sin problema, si tienen dudas, no hay problema de que lo volvamos a repetir y así. Entonces, vamos a continuar con la parte de la unidad, que es la farmacología del sistema nervioso autónomo y la sinapsis neuromuscular. Entonces, inicialmente vamos a empezar a hablar cómo es la clasificación del sistema nervioso. Posiblemente ustedes ya lo hayan visto en sus cursos de fisiología, aunque muchas veces es medio confuso entender a qué se refiere cada una de todos estos términos, o llega a ser un poco confuso con la diferente terminología y no sabemos exactamente qué hace. Vamos a intentar como explicarlo de la mejor manera para que les quede un poco más claro. Entonces, como sabemos, el sistema nervioso, pues técnicamente es el control que tiene el organismo. Es aquel elemento que va a empezar a regular la activación o las capacidades de diferentes órganos en el sistema. Entonces, digamos que este tiene el control general. Como no solamente un solo elemento tiene la capacidad de controlar, sino tenemos muchos, necesitamos regular muchas funciones en muchos elementos distintos, pues ha empezado a delegar actividades en diferentes esquemas. Tenemos la clasificación del sistema nervioso central, el cual consta de 3 estructuras principales: el cerebro, el tallo encefálico y la médula espinal. Entonces, de manera general, porque esto realmente es más complejo de lo que quisiéramos, pero de manera general o para fines del curso, véanlo de esta forma. Tenemos el cerebro, entonces cerebelo. Unido a este tenemos una estructura que es el tallo encefálico. Y finalmente viene toda la médula espinal. Entonces cerebro, tallo y la médula. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿O por qué está dividido de esta forma? Véanlo de la siguiente manera para que les sea más fácil entenderlo. El cerebro es directamente quien va a controlar todas las funciones. Es el sistema de almacenamiento de tantos recuerdos, elementos de respuesta, funciones, etc. El tallo encefálico va a funcionar como un puente. Es como un sistema de comunicación entre el cerebro y lo que está debajo, que es la médula espinal. Y la médula espinal se va a encargar de regular todas las funciones del organismo. Va a recibir toda la información que viene del medio exterior, de los diferentes órganos y sistemas, la va a procesar, la va a mandar al tallo encefálico y el tallo encefálico se va a encargar de decidir a qué región del cerebro lo va a mandar. ¿Por qué está diseño? Porque directamente en el cerebro tenemos múltiples regiones que están controlándose de maneras distintas.
Entonces, tenemos, por ejemplo, esta es, digamos, como una manera muy simplificada de cómo está distribuido el cerebro. Vean que tenemos regiones que coordinan diferentes elementos. Tenemos la región 1, que se encarga de la zona visual, que se encuentra aquí en el lóbulo occipital. Aquí tenemos el control de todo el procesamiento de imágenes, inclusive la identificación de patrones de luz, y esto también está comunicado con el área de memoria a largo plazo, es decir, que permite interpretar ciertos elementos que teníamos almacenados. Tenemos el área de las asociaciones, que es esta región de aquí, que digamos esta región lo que permite es, como su nombre lo indica, asociar diferentes elementos. Por ejemplo, si ya a ustedes les digo, no sé, algún nombre de un artista, ustedes lo van a escuchar, van a interpretarlo y van a buscar en su memoria dónde habían escuchado el nombre del artista. Entonces, es del área de las asociaciones se encarga de distribuir información de dos sistemas distintos, procesarlos y mandar la señal hacia donde tiene que ser especificado. En este caso, por ejemplo, el área de las asociaciones, si yo les digo el nombre de un artista, va a estar íntimamente ligada con el área auditiva, el área de lenguaje, para entender exactamente qué está pasando, y después mandarlo al área de memoria a largo plazo. Entonces ustedes ya interpretan toda esa información por separado, la integran y ya automáticamente sale una respuesta. El área motora, como su nombre lo indica, se encarga de controlar movimientos. Es decir, controlar movimientos coordinados, controlar todos los procesos de postura, procesos de distribución espacial, etc. El área de Broca y el área de Wernicke, que están aquí, Broca y Wernicke, tienen mecanismos involucrados en el lenguaje. El área de Broca se encarga principalmente de elaborar enunciados. Es decir, ustedes cuando quieren comunicarse, el área de Broca se encarga principalmente de estructurar las oraciones para que tengan sentido. Si tenemos una lesión en el área de Broca, tenemos dificultad para coordinar oraciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Una persona que tiene lesiones en esta región podría empezar a decir discursos como Paloma, disco, ayer, sábado. Entonces, él a lo mejor en su mente quería interpretar o quería decir, hola, ¿cómo están? Pero su área no le permitió estructurar esas palabras y empezó a aventar palabras al azar. Entonces, esa es una parte del área de Broca, la elaboración de enunciados. Y el área de Wernicke se encarga de recibir toda esa información y procesarla. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, todo lo que le estoy diciendo ahorita, si no están entendiendo nada, el área de Wernicke dice, pues yo estoy escuchando palabras separadas, pero no las estoy pudiendo asociar, solo estoy escuchando que habla y habla el profe, no sé ni qué está diciendo, y pues mejor me pongo a hacer otra cosa porque ya perdí la atención. Entonces, eso es el área de Wernicke. Escuchar las oraciones, asociarlas, y si es importante, mandarlos a memoria de largo plazo. Si no es importante, simplemente se va a olvidar y van a dejar de prestar atención. El área auditiva, como su nombre lo indica, se encarga principalmente de la percepción de sonidos. Vean que el área auditiva está muy cerca, tanto del área de Broca, que está aquí, y el área de Wernicke, que está aquí. Entonces, esto manda toda la respuesta, lo procesa directamente en el área de asociaciones, lo manda de regreso a Broca y a Wernicke para mandar una respuesta o para recibir toda la información necesaria. El área somatosensorial permite, la 9 y 10, sensorial y somatosensorial, permite identificar tanto texturas, color, pH, inclusive temperatura y textura de las superficies. Por ejemplo, si ustedes pasan su mano sobre la libreta o sobre su computadora, lo que estén detectando, pueden detectar si está frío o caliente, pueden detectar si es rugoso, si es liso, inclusive pueden identificar de qué material está hecho. Simplemente con tocarlo dicen, bueno, esto parece un poco plástico, esto a lo mejor es metal. Entonces, ustedes ya tienen toda esa información integrada en su cerebro y les permite definir exactamente qué está pasando. El área de las funciones motoras se coordina junto con el área motora, pero aquí permite hacer movimientos un poco más finos, como por ejemplo escribir. Ustedes para escribir pues necesitan hacer muchos movimientos finos, coordinar la posición de sus dedos, de la muñeca, del antebrazo, inclusive de la espalda para poder hacer esa acción. O si por ejemplo hacen ejercicio pues necesitan
mucha coordinación, mucho equilibrio, cómo coordinar y distribuir bien su cuerpo para hacer el movimiento que ustedes quieran. Finalmente, el área de procesos mentales complejos, que está en el lóbulo frontal. Se cree que esta parte es lo que nos diferencia de otros, como lo llaman en biología, mamíferos inferiores. Es decir, que no tienen esta capacidad de asociación o de socialización tan elaborada como tenemos los humanos. Se cree que es principalmente por esto. El hecho de que podamos expresar sentimientos de manera explícita, el hecho de que podamos tener mecanismos de razonamiento o de resolución de problemas, está directamente en esta parte. Y finalmente el cerebelo también se encarga de la coordinación, postura, balance y también del espacio exterior. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes van caminando de manera rápida, o antes que podían salir y que iban en el metro, y ustedes llevaban prisa, lo que hacían es que normalmente evadían a las personas sin necesidad de estar viendo, simplemente como que sabían cómo estaba su cuerpo, tenían la dimensión de si podían o no caber en ese espacio, y se podían mover rápidamente sin estar chocando con las demás personas. Eso hace básicamente el cerebelo. Ahora bien, otra de las regiones. ¿Había pregunta? No, ¿verdad? No. Ok. El sistema límbico se encarga principalmente de lo que llamamos también las funciones complejas. Por ejemplo, solamente vamos a mencionar algunos elementos. Tenemos los cuerpos mamilares que se encargan de la memoria temporal. En la memoria temporal, de hecho, bueno, los cuerpos mamilares es una estructura muy chiquitita que está aquí. Esta pequeña estructura, prácticamente el tamaño de un chícharo, es lo que permite hacer la asociación de memoria temporal. Vean que es un espacio muy pequeño, entonces no tiene tanta capacidad para almacenar mucha información. Los cuerpos mamilares se encargan de recibir toda la información que han hecho en corto plazo y de ahí, si es importante, la almacenan y la mandan a otra región. Si no lo necesitan, simplemente lo descartan. Esto normalmente pasa porque tenemos tanta información todos los días que no necesitamos almacenar realmente todo porque llega a ser demasiado inútil. Por ejemplo, si yo les pregunto qué desayunaron hace 3 semanas, el día miércoles, muy pocos van a saber exactamente qué desayunaron, a menos que les haya generado algún tipo de impacto. Si fue un desayuno convencional, dicen, pues no me acuerdo, pero lo más seguro es que haya sido o leche o café o algo así. Entonces, como no es relevante para el cerebro almacenar esa información, lo olvida. También se ha visto que, por ejemplo, el síndrome de Wernicke, es decir, que no podemos asociar o de que se nos olvidan algunas cosas, está asociada con esta parte. Pasa mucho igual con las personas que tienen alteraciones en Wernicke, que no pueden recordar muchos elementos o les cuesta mucho trabajo asociar dos elementos distintos. Por ejemplo, si alguien se presenta y dice, soy Josué y, no sé, soy profesor de la facultad, no va a poder asociar esos dos elementos. O se va a quedar con que es profesor o se va a quedar con que el nombre. Pero muchas veces eso pasa, que no podemos tener la capacidad de almacenar la información. El hipotálamo se encarga de la liberación de diferentes hormonas, tanto principalmente la parte que son neurohormonas. Se ha hecho la división del hipotálamo y de la hipófisis, tanto en hormonas como hormonas del crecimiento. Las neurohormonas se encargan de procesar diferentes mecanismos, mientras que las hormonas de crecimiento están asociadas con las hormonas sexuales o las hormonas del desarrollo. En el caso de las neurohormonas, se va a encargar principalmente de generar oxitocina, que es la parte del apego social o la parte de interés, atracción sexual. De hecho, por ejemplo, el día de hoy, pues todo el mundo tiene una gran cantidad de liberación de oxitocina, porque dicen, bueno, estoy esperando que mi crush me hable o estoy esperando a ver a a mi pareja. Entonces, ahorita esta oxitocina se está liberando mucho en el hipotálamo. También se ha visto que, por ejemplo, regula los estados de sed. Entonces, eso básicamente hace el hipotálamo. La glándula pineal se encarga principalmente de la liberación de melatonina, que está relacionada con todos los fotoperiodos y los ciclos de los estados de sueño. Se sabe que, por ejemplo, ahorita la melatonina, ¿cómo funciona esta hormona? Se libera en grandes cantidades cuando existe una presencia de oscuridad. Cuando no hay presencia de oscuridad, la melatonina se inhibe. Entonces, este incremento de melatonina lo que hace es que
dispara mecanismos para estimular el sueño, es decir, el cansancio, este reflejo de bostezos o que se te van cerrando los ojos. Todo esto es por un incremento de la melatonina. Lo que se ha visto en los últimos años es que, por ejemplo, las personas que utilizamos celulares o diferentes tipos de dispositivos electrónicos disminuyen la liberación de melatonina. Entonces, le están dando una instrucción al cerebro de que todavía es de día. Más se ha visto que, por ejemplo, ciertas longitudes de onda son las que estimulan inhiben la liberación de melatonina, que es lo que le llaman o que se encuentra muy hoy en día de la luz azul, que toda esa región del espectro que se encuentra en los estados azules previene la liberación de melatonina. Entonces, a ustedes les ha pasado que si, por ejemplo, ya están acostados en la cama y toman el celular por lo menos media hora, se les va el sueño por lo menos otra media hora. Entonces, muchas personas, o sea, ha visto que, por ejemplo, hoy en día la parte de personas menores de 30 años tienen mucho insomnio por esto del uso excesivo de los dispositivos electrónicos. ¿Qué se recomienda si ustedes lo hacen? Que, por ejemplo, si ya saben que se quieren dormir a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, dejen el celular desde media hora antes. Entonces, si no consultan el celular media hora antes, lo que va a hacer es que permite la liberación de melatonina y les va a indicar el sueño. Si ustedes están acostados y siguen con el celular, van a tener problemas de insomnio muy frecuentes o van a empezar a extender este estado de vigilia hasta que realmente el cansancio los venza y se queden dormidos, que normalmente ya llega a ser como 3, 4 de la mañana y realmente siempre tienen alteraciones de sueño. La amígdala se encarga de la consolidación de la memoria, es decir, cuando nosotros queremos guardar un recuerdo, se le llama consolidación de la memoria. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en los cuerpos mamilares reciben una información. Si esa información les genera asombro, les genera algún tipo de estímulo, de respuesta, lo van a almacenar. Si no les generó ningún tipo de emoción, pues lo van a olvidar y ya no lo van a estar utilizando. Entonces, la amígdala se encarga de esta consolidación de memoria. También se encarga de la toma de decisiones. Cuando tenemos que hacer una decisión, principalmente la amígdala se encarga de analizar todo este proceso, consecuencias y tomar la decisión que sea más, pues la que ustedes consideren mejor para lo que están realizando. Y vean que también la amígdala se ha relacionado con el condicionamiento del miedo. Entonces, lo que se sabe de la amígdala es que los traumas que tenemos hoy en día están directamente relacionados con un elemento que lo almacenó la amígdala. Sobre todo los efectos de fobias. Si alguno de ustedes, por ejemplo, tiene aracnofobia o tiene claustrofobia o ¿cuál es la otra? Que es no fue el nombre. Bueno, cualquier tipo de miedo que tengan, normalmente tiene que ver con algo que les pasó en su infancia. Entonces, como no estaban conscientes de qué es lo que estaban viendo, la amígdala absorbe ese recuerdo, absorbe esa situación, y cuando se presenta el estímulo de respuesta, de forma inconsciente recuerda a ese momento esa sensación traumática que les hace que se generen cierto proceso de ansiedad, miedo, un poquito de taquicardia o dificultad para respirar. Entonces, puede ser que a lo mejor hayan sido inconscientes en lo que les haya pasado, que lo hayan olvidado de manera directa. Sin embargo, la amígdala tiene ahí su recuerdo oculto de manera intrínseca. Y el hipocampo también se encarga de hacer el almacenamiento de la memoria a corto y largo plazo. Es decir, la amígdala, cuando requiere que algo se guarde, lo manda directamente al hipocampo. El hipocampo ya se encarga de coordinar todos estos procesos de memoria. Es principalmente aquí donde las personas que tienen Alzheimer, esta región del hipocampo se ve afectada. Entonces empieza a haber destrucción de estas neuronas en esta región, lo que dificulta los recuerdos a corto y a largo plazo. Dependiendo de qué tan severo sea la enfermedad, puede irse expresando directamente a los recuerdos de mediano plazo y finalmente acaba con los recuerdos a largo plazo. Ok. ¿Preguntas? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Bien, y ya para finalizar, vamos a hablar un poco acerca de la médula espinal.
La médula espinal, como les decía, se encuentra directamente desde el tallo del cráneo, es decir, justo donde termina el cráneo, se empieza a sentir las primeras vértebras. Se ha intentado hacer la clasificación de cómo están estas vértebras. Entonces tenemos las regiones cervicales, que va de la vértebra 1 a la 8. Después tenemos la región torácica, la región lumbar y la región sacra. La distribución de este tipo de neuronas lo que hace es coordinar lo que está más cercano a la médula espinal. Entonces, si vemos este cuerpo, la zona cervical va a ir desde este punto hacia este punto. Entonces, ¿qué quiere decir? La zona cervical base se va a encargar principalmente de coordinar parte del cerebro y básicamente todo lo que está relacionado con el cuello y la boca, y la cabeza, perdón. Es decir, regula toda la información que viene de los ojos, del oído, directamente de procesos del gusto, movimientos musculares de contracción del cuello, inclusive parte del proceso de soporte y almacenamiento del cerebro. Muchas veces, por ejemplo, si tenemos una lesión cervical, tenemos problemas de cuello muy importante o inclusive llegamos a tener problemas de dolor de cabeza. Todo esto es por la región como está controlando. Después viene la región torácica. Como pueden ver, la distribución de la región torácica se va a encargar del control de los diferentes órganos. Aquí, la zona torácica va a recibir información tanto de hombros, de la primera región de los brazos, del antebrazo, y sobre todo de los órganos internos, corazón, pulmón, parte del estómago, parte de la tráquea. Entonces, toda esa información la recibe el tórax. La zona lumbar se va a encargar prácticamente de los órganos inferiores, que son los riñones, el hígado, el páncreas, parte del intestino grueso, que es la parte de región del colon y la parte del yeyuno. Todo eso va a estar directamente por la zona lumbar. Y finalmente la zona sacra, que es la región final, se va a encargar de coordinar tanto las extremidades inferiores, todas las partes de las piernas, la parte final del intestino grueso y el área genitourinaria, es decir, toda la parte de la vejiga y los órganos sexuales están directamente por la zona sacra. Entonces vean que esta distribución le permite ser más óptimo, es decir, pues si yo quiero información de aquí, pues simplemente mando una neurona a la región más próxima de estos órganos, recibo toda esta información, la mando al cerebelo y del cerebelo la va a mandar directamente a la región del cerebro que más sea necesario. Entonces, así funciona básicamente la médula espinal. Recibe toda la información, la manda al cerebro y todo esto el cerebro decide qué hacer con toda esa información y cómo mandarla de regreso. Ok. Entonces, bien, ya vimos esto de sistema nervioso central. A ver, hay una pregunta. Ok. Tenemos la parte del sistema nervioso periférico. Como su nombre lo indica, quiere decir que es todo lo que no está todo lo que está en la periferia, es decir, todo lo que no está contenido en el sistema nervioso central. Entonces, todo lo que no sea ni cerebro, ni tallo encefálico, ni médula espinal va a pertenecer al sistema nervioso periférico. De aquí tenemos dos divisiones importantes, la división aferente y la división eferente. Para que les sea más fácil recordarlas, identifiquen que la división aferente viene de afuera. Es decir, toda la información que llega del medio hacia el organismo. Aquí básicamente vamos a encontrar a todos los sentidos. La vista, olfato, oído, gusto y tacto. Entonces, en la división aferente se encargan principalmente del control de toda la información, del procesamiento de imágenes, procesamiento de sonidos, olores, sabores y sobre todo la parte de textura. Esta división aferente tiene un mecanismo que lo va a mandar directamente al sistema nervioso central y luego va a mandar una respuesta a la otra división, que va a ser la división eferente. Esto, para que les quede más claro, véanlo como una división efectora. Es decir, aquí recibimos toda la información, se procesa en el sistema nervioso central y si el cerebro dictamina que hay alguna actividad necesaria por hacer, lo va a mandar a la división eferente.
Vamos a ver un ejemplo la siguiente clase más detallado. Ahorita vamos a dejarle hasta aquí para no dejar el tema a la mitad. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda. No, profe. ¿No? Hasta ahorita todo va bien. Ok. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Disfruten su día. No se pongan tristes si no les hacen caso. Pónganse felices, mejor disfruten su vida. Y mucha suerte para todos aquellos con sus parejas. Tengan un Muchas excelente Gracias, día. profe. Gracias, profe. Hasta Igualmente. luego. Ustedes, profe, hasta luego. Profe, gracias. Hasta Hasta luego. luego. Cuídense. Gracias, profe, hasta luego. Profesor, ¿Sí? yo tengo una duda, pero es con respecto al laboratorio. No sé si la podamos revisar ahorita o... Sí, Profesor, sí, yo quédate ahí. tengo otra duda. Bueno, nada más un recordatorio de Sí, mi formato, ok, que no sí, se le olvide poner el correo, ¿sí? sí, es Hoy es el hoy es la último, inscripción, ¿no? ajá. Ok, sí, sí, ya veo que ya me aparecen, ya los mando. Si no, creo que tengo que ser hasta mañana que se cierre el sistema. Sí, ok, gracias, profesor. Por nada. Yo también para recordarle de mi